Hola a todos. Hoy soy el narrador de una historia que tiene más giros que el camino de regreso a casa en plena noche de tormenta. Así que imagina esto conmigo. Están en una ciudad muy grande, de edificios que rozan el cielo, pero que están tan fríos como el acero de sus fachadas. La lluvia golpea sin piedad el cristal de los autos, salpica las aceras, deja charcos en cada grieta. En definitiva, hace que el paisaje sea más melancólico, pero también más intenso, más vivo. Bajo aquel diluvio, el millonario, un hombre de negocios de mediana edad, de esos que están más acostumbrados a moverse en limusinas que en transporte colectivo, decidió abandonar el coche cuando el tráfico estaba paralizado. Salió bajo la lluvia sin paraguas, sin más protección que aquel abrigo de cachemira que llevaba puesto. La noche era tan pesada que el aire olía a madera húmeda y a sueños rotos. De golpe, en aquel lugar tan frío pero tan lleno de vida, encontró a una mujer acurrucada en el suelo, sin más que unos cartones para cubrirse de la lluvia. Él, que estaba más acostumbrado a dar órdenes que a dejar que el destino hiciera de las suyas, se detuvo en seco. La miró, primero sin dejar de notar lo difícil de aquel paisaje, pero luego comenzó a notar en ella algo más, algo que removió en lo más profundo de su memoria. «Señora», dijo en voz alta, pero sin dejar de sonar amable, «por favor, déjeme ayudarla. Déjeme llevarla a un lugar más seguro». Ella alzó el rostro, sin dejar caer de sus ojos una lluvia más pesada que la que golpeaba aquel barrio. Aquel rostro, aquel perfil, aquel color de ojos, despertaban en el millonario una duda, una chispa de familiaridad, como cuando empiezas a recordar aquel lugar de la infancia que creías perdido en el laberinto de tu memoria. «¿Nos conocemos?», murmuró para sí, pero lo suficiente como para que ella lo escuchara. Sin dejar atrás aquel frío paisaje, sin dejar atrás aquel encuentro tan inesperado, así comenzó esta historia. Una historia en la que el destino estaba a punto de dar un giro de 180 grados en la vida de aquel hombre. Pero lo que viviremos en las próximas partes, eso, lo viviremos más adelante. El millonario, bajo aquel aguacero constante, extendió la mano hacia la mujer sin hogar. Ese simple acto de bondad era más que dar una limosna o dejar una moneda en el suelo. Era dejar atrás toda distancia, toda desigualdad, y encontrar en el otro a un ser tan digno como cualquier ser humano. «Vamos, déjame llevarte. Estás helada», dijo con una mezcla de autoridad y calidez que era difícil encontrar en alguien de aquel rango social. Ella lo miró con sorpresa, pero también con desconfianza. La calle le había enseñado a dejar de creer en las intenciones de los más afortunados. Aún así, en aquel hombre encontró algo en sus ojos, en aquel tono de voz que le hizo dejar atrás el miedo y aceptar. Está bien», murmuró, «pero no tengo nada que dar». «Eso no importa», respondió el millonario. «Esto no se relaciona con dar o dejar de dar, sino con ayudarte cuando más lo necesitas». Con paso vacilante pero seguro, ayudó a la mujer a levantarse. La envolvió en aquel abrigo de cachemira, aquel que estaba tan acostumbrado a ir de una gala a otra, pero que, en aquel preciso instante, encontró más valor en dar calor a alguien en apuros. «Mi coche está en aquel callejón», dijo, señalando. «Dejámonos de lluvias». «¿Eso tiene sentido?», respondió ella en voz muy tenue, pero más tranquila. Así, bajo aquel cielo de nubes densas y aquel barrio lúgubre pero viviente, comenzó el primero de muchos gestos de bondad. Un acto que marcaría el inicio de algo más grande de lo que aquel millonario podría haber llegado a imaginar. Pero lo que viviremos en las próximas partes, eso, lo viviremos más adelante, dentro de la mansión,
aquel lugar de espacios tan vastos como el ego de muchos, pero tan solitario como el alma de unos pocos, el millonario ayudó a la mujer sin hogar a encontrar algo de calor. La llevó primero al baño de invitados, más grande que la mayoría de las habitaciones en las que ella había pasado la noche. Le proporcionó toallas, una bata suave y toda la privacidad que necesitaba para dejar atrás el frío de la calle. Mientras tanto, en el corredor, el millonario deambulaba de un extremo a otro, con las manos en los bolsillos de aquel pantalón de casimir. Por primera vez en años, no estaba seguro de qué estaba haciendo, pero sí de que aquel acto de bondad lo removía en lo más profundo de sí, como aquel espejo roto de sueños de infancia, aquel que guardaba en lo más profundo de la memoria, pero que de golpe regresaba. Algo en ella, murmuró para sí. Hay algo en ella que me resulta tan familiar. Intentó dejar atrás aquel extraño pensamiento, pero, cuando la mujer salió del baño, con el pelo aún húmedo pero más vivaz, con aquel paso tímido pero digno, el millonario encontró en aquel rostro, en aquel marco de ojos, en aquel silencio, una pieza de aquel espejo roto. ¿Cómo te llamas?, preguntó, sin dejar de mirarla, como si así pudiera encontrar en aquel nombre una prueba de que aquel extraño encuentro no era tan fortuito como parecía. Isabel, respondió ella en voz muy tenue, pero firme. Me llamo Isabel. Así me han dicho siempre. El nombre golpeó en el millonario como un trueno en plena noche. Isabel, así se llamaba. Así, pero eso, lo viviremos en la próxima parte. El millonario se acercó a Isabel, con paso más tranquilo, pero también más intenso. Ese nombre, Isabel, resonaba en lo más profundo de sus recuerdos como el golpe de una campana lejana en la noche. La contempló en silencio, sin dejar de notar cada arruga en aquel rostro marcado por el paso de los años, pero también aquel aire de familiaridad que lo removía. Isabel, murmuró, ese nombre tiene para mí un significado que aún no sé expresar. Sin dejar de mirarla, comenzó a rebuscar en el bolsillo de la chaqueta que llevaba puesta cuando salió bajo la lluvia. Sacó de allí una billetera de cuero, muy usada pero muy querida, de la cual extrajo una foto en blanco y negro. La imagen, de bordes desgastados pero aún nítida en el centro, mostraba a una mujer de unos 20 años con un bebé en brazos. A aquel bebé, aquel que aparecía en la foto, era él. Esta, dijo tendiendo la foto. Esto significa mucho para mí. Ese bebé en tus brazos. Ese soy yo. Isabel cogió la foto con manos temblorosas. La llevó más cerca de la luz tenue de la sala. Primero contempló al bebé, luego a aquel rostro de mujer, a sí misma, más joven, más viva, más feliz, pero también más vulnerable, antes de aquel golpe de la vida que la dejaría sin nada. Dios, murmuró. Tú. Así es, Isabel, respondió el millonario con la voz entrecortada pero firme. Ese bebé era yo, y tú. Pero lo que viviremos en la próxima parte, eso lo viviremos más adelante. Isabel apretó la foto entre sus dedos, como si así pudiera retener aquel pasado que se le escurría de la memoria. La expresión de sorpresa en su rostro comenzó a dar paso a una mezcla de emociones más profundas. Alegría, duda, pero también dolor. Ese pasado, aquel que aparecía en la foto, era el suyo, pero estaba tan distante, tan roto, que casi le resultaba ajeno. Mi bebé, murmuró con una expresión de vulnerabilidad. Mi bebé. Pensé que... El millonario avanzó un paso pero luego se detuvo. Aún así, sin dejar de mirarla, respondió con toda la seguridad de aquel que descubre una verdad que llevaba años sin encontrar. Pero no me perdiste, Isabel.
Viví. Crecí y hoy aquí estoy. El silencio volvió a caer en aquel lugar. La luz tenue de la sala acentuaba el temblor de sus manos, el vaivén de sus emociones. Isabel contempló a aquel hombre en el que se había transformado aquel bebé de la foto. Aquel que le habían dicho que estaba muerto. Aquel que vivió sin saber que tenía una madre viva. Eso significa, dijo Isabel, que no estás solo, que yo, sigo aquí. Así es, respondió el millonario, con la voz más emotiva de lo que estaba dispuesto a demostrar. Tú estás aquí, vivita, justo frente a mí. Pero lo que viviremos en la próxima parte, eso, lo viviremos más adelante. El millonario contempló a Isabel en silencio, pero aquel silencio estaba cargado de preguntas sin respuestas, de sueños sin cumplir. Finalmente, rompió aquel silencio con una expresión más decidida. Necesitamos una prueba, dijo. Necesitamos saber, sin lugar a dudas, que lo que vemos es la verdad. Isabel asintió con la cabeza sin dejar de mirarle. A aquel punto, poco importaba lo que dijera el laboratorio. En el silencio de aquel lugar, en aquel encuentro bajo la lluvia, ellos lo habían sentido en lo más profundo de ellos mismos. Aún así, tanto el millonario como Isabel querían tener la seguridad de que aquel lazo de sangre era más que una ilusión. Mi médico de confianza puede venir en cualquier momento, agregó. Tú decides, pero, para mí, esto es importante. De acuerdo, respondió Isabel. Que así sea. Esa noche, cuando el médico llegó bajo el portón de la mansión, encontró a aquel extraño reencuentro en plena ebullición emocional. Tomó las muestras con toda profesionalidad, pero también con una delicadeza poco frecuente en aquel procedimiento. Pasó el algodón de aquel hisopo primero en la mejilla de Isabel, luego en la del millonario. Guardó las muestras en contenedores sellados, y así comenzó una espera de 24 horas que se vivieron como una eternidad en aquel lugar. Pero lo que viviremos en la próxima parte, eso lo viviremos más adelante. Al día siguiente, justo cuando el cielo volvió a cubrirse de nubes y comenzó a caer una lluvia tenue pero constante, como si el destino estuviera jugando con ellos, el médico regresó a la mansión con el sobre sellado en la mano. Ya están los resultados, dijo con solemnidad, sin dejar de notar en el aire aquel silencio pesado, aquel latir de dos corazones que aguardaban la última prueba de aquel extraño destino. El millonario tragó saliva. Isabel, de pie junto a la chimenea, apretó con fuerza el borde de la repisa. Ambos habían pasado toda la noche sin dormir, sin dejar de dar vueltas en aquel lugar de sueños y pesares. «Ábralo», dijo el millonario con la voz más firme que encontró en aquel preciso instante. El médico rompió el sello, sacó el papel y comenzó a leer. Resultado de prueba de ADN. Coincidencia, 99,999%. Eso significa, murmuró Isabel, que sí, que tú, que así es, respondió el millonario, avanzando hacia ella. Tú, Isabel, eres mi madre. Bajo aquel cielo gris pero emotivo, madre e hijo se fundieron en un abrazo tan intenso como el que vivieron cuando aquel bebé estaba en el vientre de Isabel. Finalmente, el pasado, tan lleno de ausencias, encontró un nuevo inicio. Pero lo que viviremos en la próxima parte, eso lo viviremos más adelante. A partir de aquel abrazo bajo la lluvia, Isabel comenzó a recordar retazos de aquel pasado que vivió, pero que el trauma y el paso de los años habían dejado dormidos en lo más profundo de su memoria. Me acuerdo, murmuró, de aquel hospital, de aquel pasillo frío, de cuando me arrebataron a mi bebé.
de tus ojos, que me miraban sin dejar de buscarme. El millonario, con el alma expuesta pero más vivo que en muchos años, la llevó de regreso al sofá junto a la chimenea, le envolvió los hombros con una manta y escuchó, simplemente escuchó, como aquel pasado de injusticia y sueños rotos regresaba en forma de voces, de imágenes, de sentimientos. Dijeron que habías muerto, que así era más fácil, más conveniente, confesó Isabel, sin dejar de dejar caer lágrimas en aquel fuego que crepitaba frente a ellos. Pero yo, en el fondo, siempre, siempre, pensé que vivías, que en algún lugar, ahí, estás... ¿Aquí? Respondió el millonario, con una seguridad que vencía toda duda. Aquí, junto a ti, vivo, para demostrar que aquel acto de injusticia, aquel robo, aquel silencio, no vencieron al destino. Pero lo que viviremos en la próxima parte, eso, lo viviremos más adelante. El millonario, con el alma removida pero más decidida que nunca, comenzó a mover los hilos de aquel pasado. A base de llamadas, de documentos guardados bajo 7 llaves y de testimonios de enfermeras que vivieron aquel procedimiento, comenzó a encontrar a los responsables de aquel acto cruel. Necesitamos saber, dijo, quién decidió que yo debía desaparecer de la vida de Isabel. ¿Quién estuvo detrás de aquel procedimiento? Isabel, con los ojos enrojecidos pero firmes, asintió en silencio. Acompañó a su hijo en aquel camino de descubrimientos, dispuesto a encontrar justicia, pero sin dejar atrás el amor que habían recuperado. «Vamos», murmuró el millonario. «Pero primero déjame llevarnos, de regreso a aquel lugar, aquel hospital». Bajo la lluvia que volvió a caer como un telón emotivo, madre e hijo subieron al coche y se dirigieron al hospital en el que Isabel vivió aquel trauma. Al cruzar aquel umbral, a Isabel le temblaban las manos, pero, junto a aquel hombre en el que aquel bebé se había transformado, encontró fuerza para dar cada paso. Pero lo que viviremos en la próxima parte, eso, lo viviremos más adelante. Bajo la tenue luz de los pasillos, con aquel aire pesado de lugar de sanaciones, pero también de injusticias silenciadas, Isabel avanzó junto a su hijo. La lluvia golpeaba levemente las ventanas, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración junto a ellos. «Aquí», murmuró Isabel, deteniéndose frente a la sala de maternidad. «Aquí es donde me lo arrebataron, de mis brazos, de mi vida». El millonario apretó ligeramente la mano de Isabel. Ese lugar era más que concreto en el mapa de la ciudad. Era el lugar en el que el destino de ellos dos comenzó a torcerse. Aquel hospital guardaba en sus archivos, en voces dormidas y en documentos amarillos, el secreto de aquel acto. «Necesitamos ir a los archivos», dijo. «Necesitamos encontrar el nombre de aquel médico, de aquel administrador, de aquel que decidió que yo debía desaparecer». Juntos, como madre e hijo, pero también como dos almas en busca de justicia, avanzaron hacia el lugar donde se guardaban los expedientes. La recepcionista, al notar aquel aire de urgencia en ellos, decidió dejar atrás toda formalidad y ayudarlos en aquel procedimiento. Pero lo que viviremos en la próxima parte, eso lo viviremos más adelante. Siguiendo el corredor de aquel hospital, bajo la tenue luz de unos fluorescentes que parpadeaban de forma irregular, Isabel y el millonario llegaron al lugar más recóndito del edificio. El sótano de archivos. «Aquí están», murmuró la recepcionista, sacando una pesada llave de bronce. «Esto no se abre para cualquiera. Pero ustedes están en busca de la verdad.
Al girar la llave en la pesada puerta de madera, el aire en el lugar se volvió más denso, más frío, como si aquel lugar guardara en silencio sueños rotos, injusticias y pruebas de hechos que muchos habían preferido dejar en el olvido. Dentro, cajas y cajas de expedientes amarillentos se apilaban en estantes de metal que alcanzaban el techo bajo. Isabel contuvo la respiración cuando el millonario comenzó a buscar, nombre en nombre, fecha en fecha, hasta encontrar aquel que llevaba grabada en la tapa. Isabel, 1979. Hijo varón. Entrega bajo procedimiento especial. Aquí está, dijo el millonario. La última pieza. Pero lo que viviremos en la próxima parte, eso lo viviremos más adelante. El millonario extrajo con manos temblorosas aquel expediente de la caja polvorienta. Al dejarla en la mesa de madera en el centro del sótano, Isabel contuvo la respiración, como si aquel acto de dar luz a lo escondido estuviera removiendo sentimientos reprimidos en lo más profundo de ella. «Vamos», murmuró. «Ábrelo. Descubre qué pasó». El millonario así lo hizo. Pasó las páginas amarillentas una a una, hasta encontrar el nombre que llevaba años bajo la sombra. Doctor. Andrés Casavilla, procedimiento especial bajo orden directa del administrador Jorge Rivera. Adopción sin consentimiento de la madre. Jorge Rivera, murmuró el millonario. Ese nombre. Aquel administrador que dirigió el hospital en aquel entonces, que decidió que yo no debía permanecer junto a Isabel. Pero, agregó Isabel, eso significa que podemos ir en busca de respuestas. Podemos encontrar a Jorge, pero lo que viviremos en la próxima parte, eso lo viviremos más adelante. Con aquel nombre grabado en la última hoja del expediente, el millonario comenzó a mover cielo y tierra para dar con Jorge Rivera, aquel administrador que vivía en el anonimato, pero que guardaba en sí la verdad de aquel procedimiento. Necesitamos encontrar a Jorge, dijo el millonario. Necesitamos que nos dé respuestas, que nos cuente por qué decidió separarnos. Tras varias llamadas, mensajes encriptados y gestiones de sus mejores investigadores, el millonario encontró a Jorge en una casa de retiro en las afueras de la ciudad. Un lugar tranquilo, de muros blancos, rodeado de pinos. Pero en aquel lugar vivía alguien que guardaba más de un secreto. Jorge Rivera, murmuró el millonario. Estás a punto de dar la última pieza de aquel rompecabezas. Vamos, respondió Isabel. Sin odio, pero con toda la fuerza de saber, de encontrar, de sanar. Pero lo que viviremos en la próxima parte, eso, lo viviremos más adelante. Bajo el sol tenue de la tarde, el millonario e Isabel entraron en aquel lugar de retiro. La recepcionista, al notar aquel aire de urgencia, pero también de vulnerabilidad en ellos, decidió dejarles paso sin más preguntas. Jorge Rivera. «Tiene visitas», murmuró. Pasillo al fondo. Última habitación. Con cada paso, el silencio en aquel lugar de reposo se volvió más pesado. Isabel apretó la mano de su hijo, aquel que le habían arrebatado, pero que finalmente estaba junto a ella para encontrar respuestas. Al dejar atrás la última puerta, se encontraron con Jorge, más debilitado de lo que esperaban, pero con la memoria aún lúcida en los ojos. «Jorge», dijo el millonario, «sabemos lo que hiciste, pero también sabemos que tienes respuestas. Necesitamos saber por qué». Jorge Rivera respiró hondo, como si estuviera liberando un secreto guardado toda la vida. Pero lo que viviremos en la última parte, eso lo viviremos más adelante. Jorge Rivera exhaló aquel aire pesado de años de silencio. Primero miró a Isabel,
luego al millonario, con aquel brillo de culpa en los ojos que solo puede tener alguien que vivió toda una vida guardando un secreto. Lo que hicimos, comenzó, fue bajo amenazas, bajo presiones. Me obligaron a dar al bebé en adopción. Me dijeron que así era lo mejor para todos. Pero yo viví con aquel error en el alma, sin dejar de recordar aquel procedimiento, aquel niño, aquel destino roto. Eso, murmuró el millonario, no puede borrar lo que vivimos, pero sí puede ayudarnos a encontrar algo de alivio, de justicia, de redención. Jorge Rivera inclinó la cabeza, vencido pero aliviado de dejar salir la verdad. Isabel apretó la mano de su hijo, aquel que le habían arrebatado pero que, contra toda adversidad, encontró el camino de regreso a ella. Así, bajo aquel sol de última hora que se colaba por la ventana de la habitación, madre e hijo, junto al hombre que vivió bajo el peso de aquel secreto, comenzaron a dejar atrás el pasado. La herida permanecería, pero también lo haría el amor, el encuentro, el triunfo de aquel lazo que, a pesar de todo, venció al silencio. Y así se cierra esta historia, con una última exhalada más tranquila, más en paz, como cuando el viento deja de soplar en la noche y deja lugar a nuevos sueños, a nuevas historias, que están aún por venir.